Y el tema de hoy tengo una especie, más que una prédica, casi es un estudio como tal, es un mensaje más doctrinal que una prédica, al cual le llamé El anticristo ya está aquí. Eso genera mucha expectativa. Lo primero que las personas que escuchan el título van a decir, va a hablar del anticristo según lo que normalmente se ha dicho en el paso del tiempo. Hace poco recibí una llamada, lo compartí el mensaje con ustedes del hermano Yeuder allá en Cuba y un abrazo para los hermanos de Cuba cuando escuchen esta enseñanza. Y justamente estábamos hablando de eso, de cómo la enseñanza ha ido evolucionando, no porque la doctrina cambie, no porque la Biblia cambie, sino porque vamos madurando. En cuanto a la fe, vamos entendiendo que muchas cosas se decían desde la emoción, otras se decían desde la especulación, otras se predicaban desde el miedo, otras se predicaban desde la manipulación para tener a la gente controlada, pero conforme han ido pasando los años, hemos tenido, gracias a Dios, buenos predicadores alrededor del mundo que han ido y hemos ido abordando la palabra tal y cual el Señor la presentó. Una de las cosas que hemos aprendido es que el Apocalipsis nunca fue un texto para asustar a la gente. Era una iglesia perseguida, decapitada, cerrada, echada a los leones. Era una iglesia que estaba sufriendo mucho. Y llevarle un mensaje como el de Apocalipsis, con la forma de interpretarse en el siglo XX, no era sensato. Es como, lo dije en una oportunidad, como una película que se llamaba ¿Y dónde está el piloto? Y el piloto había desaparecido, se iba a estrellar el avión. Y entonces a los pasajeros le pasaban películas de aviones estrellándose. O sea, usar la Biblia para asustar a la gente, como para que se congreguen, para que ofrenden, para lo que sea, no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia, mis hermanos y mis hermanas, es para conocer a Cristo, para conocer al Padre. Eso es lo que el Señor nos dijo, eso es la vida. Y es la vida en abundancia, conocer al Padre y conocer al Hijo. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en el centro de cada mensaje, conocer a Cristo. Y si decimos que hoy vamos a predicar algo que se llama El anticristo ya está aquí, aun cuando el título dice eso, debemos de buscar a Cristo. Ese es el fin de la palabra de Dios, encontrar el mensaje que nos lleve a Cristo. Yo voy a utilizar como texto áureo Primera de Juan, capítulo 2 verso 18. Este es el mensaje que voy a utilizar, aunque no me voy a quedar ahí. En esta epístola, en la primera epístola de Juan, él escribe lo siguiente: hijitos, dice. Ya aquí, cuando él comienza, lo primero que hace es hablarle a sus discípulos. Les llama hijitos. No le está hablando a todo el mundo, le está hablando a ellos como tal. Y les dice, ya es el último tiempo. Tenemos que recordar que esto está dándose en el primer siglo. El Señor había muerto y resucitado en el año 30, pasado el año 30. Se había dado en el año 70 la destrucción del templo y ya esto es el último tiempo en el cual Juan está escribiendo. Aún hay discusiones de si el Apocalipsis fue escrito antes o las epístolas de Juan fueron escritas antes. Eso no es importante, es una doctrina fundamental. Realmente no importa si fueron escritas antes o después. De hecho, algunos predicadores de alto nivel en conocimiento, como Samuel Pérez Millos, él considera que incluso el Apocalipsis fue escrito antes del Evangelio de Juan. Que cuando él escribe el Evangelio ya él había escrito el Apocalipsis. Y él mismo lo dice cuando expone esto no es importante. Podríamos decir que es una curiosidad.
Pero cuando él dice ya es el último tiempo, sí debemos de considerar que está hablando de cuándo arranca el fin del tiempo. Y el fin del tiempo no arranca en el año 2020 ni el 2025, o como algunos dijeron en 1843, que ya estaba la venida del Señor, cuando inicia la iglesia del advenimiento, los adventistas, ellos pensaban eso. Cuando se presenta esta propuesta, se dan cuenta de que el Señor no ha llegado porque no ese es el último tiempo, ni es el que estamos viviendo ahorita. El último tiempo es cuando el Señor empezó a predicar. Ese es el último tiempo, cuando el Señor irrumpe en la tierra, Dios se hace hombre, se encarna y empieza a predicar. Ese es el último tiempo. Él lo dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse. ¿Por qué es el último tiempo? Porque lo que estamos hablando es de la era de la humanidad. Y en la era de la humanidad que inicia con Adán, el último tiempo de la humanidad inicia en la predicación del Señor. Y a lo que la gente se refiere como el último tiempo, que tiene que ver con la parusia, que tiene que ver con la tribulación, que tiene que ver con todo lo que el Apocalipsis desarrolla al final, ese no es el último tiempo, ese es el día de la ira. Ya está contemplado para que cuando el Señor ha llevado a su iglesia y pasa la tribulación, entonces viene el tiempo del cumplimiento del juicio sobre toda la tierra. Así que Juan entiende claro cuando él está diciendo ya es el último tiempo. Y después dice algo que le va a dar cuerpo a lo que vamos a estudiar hoy. Y según vosotros, dices, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Vea qué interesante, esto está pasando allá en el primer siglo. Y él le dice, ustedes creen que el anticristo viene. Como hoy día la mayoría de los creyentes están esperando al anticristo. A esa figura que va a controlar el mundo, que es cierto, va a haber un hombre que va a controlar el mundo. Pero es interesante lo que dice Juan en ese momento, porque hoy mismo la iglesia está cometiendo el mismo error que se cometía en el siglo primero. Están tan ocupados, la mayoría de las personas, pensando en quién es el anticristo, que no se ocupan de quién es Cristo. En lugar de estar tratando de conocer más a Cristo, se pasa mucho tiempo, muchos mensajes, se pasa horas de estudio para tratar de determinar quién es el anticristo. Y Juan dice así, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya para ese momento, él determina que hay no uno, sino muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando estudiamos esto de una manera objetiva y empezamos a ver las cosas sin sensacionalismo, sin especulación, podemos llegar al verdadero mensaje que Dios tiene para la iglesia. Lo mismo que el Apocalipsis. Porque durante siglos, mis hermanos y mis hermanas, lo que se ha buscado es, como les digo, mirar la aparición de este hombre de pecado como una figura global. Sin embargo, Juan ya afirmaba que habían surgido desde el principio muchos anticristos. ¿Cuál es el error entonces de nosotros, los creyentes? Estar esperando al anticristo y estamos ignorando que ya hay anticristos en este momento. No es solamente una persona que se va a manifestar, sino, mis hermanos y mis hermanas, es algo que se vive dentro de las iglesias. No solo dentro del mundo, dentro de las iglesias. Como otro error es pensar que el anticristo va a perseguir solo a la iglesia. Como otro error es pensar que la tribulación va a ser contra la iglesia, cuando la iglesia ha sido arrebatada. Porque realmente lo que el enemigo va a hacer es perseguir a la humanidad completa, donde algunas personas habrán abierto los ojos después de la parusia y empezarán a enseñar que ya se dio el arrebatamiento y que lo único que queda es el tiempo de la tribulación.
Y estas personas van a ser asesinadas por causa de la palabra de Dios, decapitadas, para ser más explícito. Entonces, si yo quiero traer un mensaje que sea objetivo, que sea un mensaje que nos traiga a nosotros realmente a conciencia, que nos dé esperanza, que nos ayude a corregirnos, debo de concentrarme no en una persona, sino en lo que Juan está explicando desde hace ya 2000 años aproximadamente. Él está hablando de un espíritu, está hablando de una ideología, está hablando de una influencia que estaba operando desde ese momento. En Mateo, en el capítulo 12, en el verso 30, Jesús dice algo que nos da una idea, una definición simple de lo que es ser el anticristo o de lo que es ser anticristo. El que no es conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo el Señor? O se es conmigo o no se es conmigo. Entonces la frase que el Señor Jesucristo está dando es en sí misma una definición muy simple, muy directa, muy bíblica de lo que es el significado de anticristo. Porque lo que Jesús está diciendo es, no existe neutralidad espiritual. No existe un terreno intermedio. No existe recibir a Cristo a medias. Así que todo pensamiento, toda persona, y subraye persona porque podría ser que usted y yo nos encontremos en la clasificación de persona. Todo sistema, todo pensamiento, toda persona, toda doctrina, toda práctica que no esté activamente centrada en Cristo, inevitablemente va a estar contra Cristo. Y eso es en esencia lo que significa el espíritu del anticristo. La palabra griega que se está usando ahí, anticristo, es contra, pero también se puede entender en lugar de, o sea, sustituir a. ¿Qué significa? Que lo que el Señor está diciendo es, el que no está conmigo está contra mí. O el que no está conmigo y está con otro que se hace pasar por mí, me está sustituyendo. Eso es el espíritu del anticristo. Todo lo que no nace de la autoridad de Cristo, de la verdad de Cristo, está contra Cristo. Y subraye todo. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos, digamos, que no sea consecuente con Cristo, va contra Él. Y si va contra Él, nos hace en alguna medida anticristos mientras estamos en la práctica de las cosas que no le honran a Él. O sea, sería como volvernos en alguna medida anticristo. Por eso Juan está diciendo, ya está aquí el anticristo. Ya la forma de pensar contrario a lo que Jesús dijo, ya está entre nosotros. Tal vez no por intención, tal vez no por posición, de hecho, tal vez no por maldad, porque ¿quién quiere ser anticristo? Nadie quiere ser anticristo, por lo menos hablando de los creyentes. Pero cuando uno quiere una independencia en cuanto al pensamiento, en cuanto a la forma de accionar según la voluntad de Dios, aunque no ataque la fe, no está operando en consecuencia con la mente de Cristo y nos hace anticristos. Ese es el marco básicamente de que vamos a estudiar hoy. Cuando Jesús pronuncia esta frase que dice que el que no está conmigo está contra mí, está respondiendo en ese momento a algo que los fariseos le dijeron a él, que él era Belcebú. ¿Por qué? Porque él había hecho un milagro y se lo habían, según los fariseos, atribuido al enemigo. Un milagro del Espíritu Santo se lo atribuyen al enemigo. Y él dice, el que no está conmigo está contra mí. ¿Por qué dice eso el Señor? Voy a leer lo que él dice. No existe un reino dividido, dice el Señor. No existe una casa dividida. ¿Qué significa eso? El Señor está diciendo que la lealtad hacia Él no se puede dividir. O se le es leal o no se le es leal.
No se puede estar en el centro. No se puede estar a medias. Porque el estar a medias causa división. División, no solo estoy hablando entre las personas, sino en uno mismo. Y si el Señor está diciendo que el que no es conmigo está contra mí, en medio de lo que dice que un reino dividido no prospera, una casa dividida no prospera, lo que Él está diciendo, una lealtad dividida no prospera. Usted no puede decir que me ama, usted no puede decir que soy el Señor, usted no puede decir que me respeta si no hace lo que yo digo, es lo que básicamente está diciendo el Señor ahí. En esencia, la palabra división, cuando nosotros la tomamos en la Biblia, es diablo. Eso es lo que significa el diablo, el que divide, el divisor. Entonces, cuando nosotros no estamos consecuentes a lo que Dios desea de nosotros, a lo que Dios nos pide a nosotros hacer, nosotros nos convertimos en divisores del pensamiento de Cristo. Y si no estamos alineados a Jesucristo, por definición estamos alineados a otra cosa o a otra persona, a alguien contrario a mí, a Él. Cuando Él dice, si no están conmigo, están contra mí, Él lo que está precisando ahí es justamente que las personas que no están de acuerdo con su pensamiento, entonces en ese momento son anticristos. Porque quita a Cristo como el centro y coloca cualquier otra cosa en el lugar de Él. Una persona, una cosa, circunstancias, una idea. Y esto es lo que vamos a observar, una idea, un pensamiento. Entonces sustituye mentalmente la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo por su propia opinión. Por eso el Señor acusa que nosotros somos dados a quedar envueltos en nuestra propia opinión y no en lo que Él nos indica. Entonces se cambia el mandamiento, se cambia la dirección de lo que Dios dice por preferencias. Lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo interpreto. Si el Señor dice que Él da una instrucción, esa es la que debe de respetarse, la que Él dice. Si Él dice que es pecado, para darle un ejemplo, vivir en unión libre o tener contacto sexual antes del matrimonio, no podemos acomodar o modernizar o normalizar esto. Porque es pecado ahora, era pecado hace 2000 años y era pecado mucho antes y seguirá siendo pecado. No podemos normalizar un pecado y decir, no, pero los tiempos son diferentes. Porque la doctrina no se lee con la emoción. Recuerdo una vez que alguien me dijo que en una iglesia se predicaba en contra del divorcio y del recasamiento. En realidad no es que se predicaba contra el divorcio y el recasamiento, es que se predicaba lo que la palabra dice acerca de que Dios aborrece el divorcio. No es una opinión de nadie. Pero en ese lugar resulta que una de las hijas de el predicador o la predicadora de ese sitio se divorció y se quería volver a casar. Entonces cambiaron la predicación. Ya empezaron a decir que sí, que hay una segunda oportunidad porque fue una víctima, lo que sea, pero se está cambiando la forma de enseñar por aspectos personales, por lo que yo opino, por lo que yo creo. Cuando el Señor nos dice a nosotros que pasemos la ofensa, no nos está diciendo que pasemos la ofensa según nuestro criterio. Nos está diciendo, pase la ofensa por alto. Cuando el Señor nos dice a nosotros que debemos de perdonar 70 veces 7, no nos está preguntando si estamos de acuerdo con la forma en que Él determina esto. Él está diciendo que eso es lo que hay que hacerse. Cuando el Señor nos dice a nosotros que debemos de dar un consejo, no lo debemos de dar según nuestra experiencia personal. Debemos darlo según lo que dice la Biblia. Aun cuando en nuestra experiencia personal nos parezca a nosotros ingrata. Porque cuando el Señor dice que el que no está conmigo está contra mí,
está diciendo no existe una tercera vía. No existe. O se es o no se es. Ese fue el problema que encontró el Señor con la Odisea. O sea, una iglesia que estaba tibia, ni frío ni caliente. O sea, no tenía determinación, no tenía una decisión. Jesús le dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. O sea, lo que él está diciendo no está conmigo ni contra mí. Y así actuamos nosotros, mis hermanos y mis hermanas hoy en día. Mientras que estamos con Cristo, estamos contra Cristo. Mientras que decimos que lo amamos y que le obedecemos, según la circunstancia le vamos a obedecer, según lo que nos convenga en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestros sentimientos. Y el Señor dice, no, eso no es así. Yo no estoy diciendo que ustedes se muevan según lo que ustedes sienten. Yo no estoy diciendo que ustedes decidan según lo que ustedes sienten. Yo no les estoy diciendo según lo que a ustedes les parezca que es correcto o no. Yo les estoy diciendo que así se hacen las cosas. Y el Señor es muy claro. El Señor no deja nebulosa, no deja nada de lado. Tan es así que el Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Hasta la cruz, hasta la muerte. Y aún en medio de la cruz, Él oraba por sus enemigos. Y nos dice a nosotros, ustedes oren por sus enemigos. El Señor nos manda a ser pacificadores. No dice si estamos de acuerdo con lo que Él está diciendo. Él está diciendo sean pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador no es el que dice, no, yo no me meto en eso. No quiero problemas. No, un pacificador es el que busca de la división hacer una unión. Porque eso es lo que vino Él, a restablecer el reino. A unir lo que se había dividido, a buscar lo que se había perdido. Pero nosotros no, nosotros tenemos el pensamiento nuestro. No, eso depende de. Cuando el Señor nos ha pedido opinión a nosotros. El Señor dice, esto se hace así. Por eso es que el problema ni siquiera hoy día es que haya un odio hacia Cristo. No, es la indiferencia a lo que Él nos dice que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque cuando el Señor Jesucristo entra al mundo, irrumpe en el mundo, todo cambia. Empieza una guerra que hasta el día de hoy continúa. Se desata esa guerra espiritual en la cual los pensamientos, los anticristos, tanto personas como en la misma congregación, la manera de pensar, actúa en contra de la voluntad de Dios. Ambos comienzan juntos, el evangelio y el antievangelio. Empieza esa carrera paralela y van en la historia definiéndose. Las personas que son un remanente para el Señor porque hacen lo que Él quiere y las personas que se dicen creyentes pero hacen lo que ellos quieren. Porque, mis hermanos, antes de Cristo sí había una batalla espiritual, pero no era directa, era indirecta. Habían demonios que actuaban en las sombras, el diablo influía a las personas, pero nada lo confrontaba directamente al diablo. No había una confrontación directa. Una confrontación directa es lo que el Señor dice en Jeremías capítulo 31, que dice que nos hablará a la mente y al corazón. Eso es una confrontación directa. Antes habían predicaciones, antes de Jesús, pero predicaciones que la gente tenía que recibir, tenía que interpretar, tenía que aprender de lo que estaban diciéndosele. Pero si no tenía el entendimiento de parte del Señor en particular, solo oían algo y se iban y su vida seguía como si nada hubiera pasado. A menos que el Espíritu Santo les hubiera impactado. Pero hoy en día no. Por eso el Señor dice que nosotros somos mayores que Juan el Bautista. Que en los hombres nacidos de mujer, Juan el Bautista era mayor. Pero en el reino de los cielos, nosotros somos más que él. Porque cuando él dijo eso, Juan el Bautista no había muerto. Y hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y nos dice que lo que estás haciendo está mal. La forma en que estás hablando está mal.
La forma en que estás pensando está mal, pero nosotros nos resistimos. No, Señor, así no es que yo. Y ese yo se va haciendo cada vez más grande y más grande. Y eso se llama egolatría. Y la egolatría es estar en contra de Cristo. Porque antes de Cristo, antes de nuestro Señor, todo lo que pasaba no tenía esa fuerza que hoy tiene. Porque después de que el Señor viene, muere y resucita, ya el enemigo no puede esconderse, no se puede disfrazar. Se ve claramente. Pablo dice que no tenemos pelea contra huestes, contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Cuando nosotros tenemos conflictos entre nosotros, ni siquiera es entre nosotros, es lo que está influenciando, la mente que está influenciando y nos está diciendo actúen de esta forma. Pero cuando viene la presencia del Rey en nosotros mismos, ya se enciende una luz, se enciende un foco. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Una vez llegué a un lugar, bueno, he llegado a varios, pero fue más impresionante en un lugar en particular. A mí las cucarachas no me gustan para nada. No es que les tenga miedo, porque no es miedo, es un asco tan enorme, que si una cucaracha se me sube, a mí yo siento que me voy a desmayar del asco. Y si alguien estripa una cucaracha cerca de mí, peor todavía. Entonces un día llegué a un lugar, entramos, mi esposa y yo, todo estaba oscuro y encendimos la luz. Y eran esas cucarachas por todas partes, por el piso, por las paredes. Fue horrible, dijo el del programa de televisión, Eugenio Derbez. Fue horrible, fue horrible. O sea, usted entra a un lugar oscuro, enciende la luz y ve ese montón de cucarachas. El que tenga problemas con las arañas, imagínense arañas. El que tenga problemas con los ratones, ratones. Lo que quiero decir es que eso es lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó. Se encendió una luz. Y todo lo que estaba escondido se logra ver. Todo. Porque mis hermanos y mis hermanas, cuando el Hijo de Dios entra en escena, el anticristo queda totalmente definido, queda expuesto. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de la idea, del espíritu. Se revela y se pone en marcha el espíritu contra Cristo. Porque no se podía oponer antes, porque no podía haber un anticristo antes, porque Cristo no había venido. Por eso no había anticristo antes. Ahora, dice Juan, ahora es que hay anticristo. Y muchos son los que hay. Entonces la guerra esa inicia en el momento exacto en que el Señor Jesucristo pronuncia esas palabras. El tiempo se ha cumplido. Marcos capítulo 1, verso 15, si lo quieren guardar. Pero esta frase, mis hermanos y mis hermanas, no es algo poético, es algo militar, es un anuncio. Aquí empezó la guerra. Esta es la última etapa, empieza el conflicto final, empieza la lucha verdadera, porque nunca antes de ese momento había habido una confrontación directa entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas como lo es ahora. A partir de ese momento, por supuesto. En ese momento el infierno se dio cuenta que había iniciado un reloj profético que empezó a correr contra él. Por eso los demonios le decían, a uno es la hora, le dicen a Jesús. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque ellos sabían que la guerra había iniciado y tenía un final. Ese mismo día, cuando el Espíritu se derrama sobre ese grupo de personas en el aposento alto, nace la iglesia. Pero también nace la anticongregación. Nacen las ideas falsas. Salen los falsos maestros que buscan reemplazar a Jesucristo en todas las áreas. Eso no es ninguna casualidad, es el diseño. Así es como Dios en su plan perfecto permitió las cosas.
Entonces, mis hermanos, la encarnación del Señor Jesucristo no solo trajo salvación. ¿Sabe qué desató? Una lucha en la mente suya, en la mente mía. Y cuando hablo de la mente, no estoy hablando del cerebro, no estoy hablando del corazón, estoy hablando de lo que reside en nosotros, ese Espíritu de Dios que está en nosotros, que no solo tiene salvación, sino que se desata esa guerra entre la verdad y la mentira, una pelea por quién se sienta en el trono, quién se sienta en el corazón, porque ahí es donde se define todo. La pregunta es, ¿quién gobierna su corazón? ¿Quién está sentado en ese trono? ¿Cristo o mi opinión? ¿Lo que dice Dios o lo que yo creo que es bueno? ¿Lo que Dios me está diciendo a mí que debo hacer o lo que yo no hago no porque no entienda que Dios me lo está pidiendo, sino porque no quiero? Porque es mucha diferencia, mis hermanos. A veces el problema no es que no sabemos, es que no queremos. Estamos claros y estamos entendiendo que Dios dice camine por aquí. Estás causando división. Estás siendo parte de lo que el demonio quiere. Yo quiero que se amen los unos a otros como yo los he amado. No hay grises, no hay intermedios. Es un mandamiento. Sobre eso pesa absolutamente todo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cristo lo dice claro. Que nosotros lo entendamos diferente es porque nuestra opinión, nuestro sentir, lo tuerce. Y tenemos una idea, un pensamiento sentado en el trono que le corresponde a Cristo, que esa idea que tenemos ahí es un anticristo. Mi opinión. ¿Sabe cómo dice Pablo cuando le habla a los corintios? En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 16, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Si yo le pregunto a usted qué es tener la mente de Cristo, ¿qué me diría? ¿Conocer la palabra de Dios? No, no. El mismo Satanás conoce la palabra de Dios. Es más, Satanás le predicó a Jesucristo con la misma palabra. Escrito está, le dijo. Ah, tener la mente de Cristo es creer en Cristo. No, eso tampoco. Los demonios creen y tiemblan. Incluso creo que son mejores creyentes que nosotros. Porque ellos tiemblan de saber para dónde van y nosotros nos da igual. No queremos hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Es más, no nos está preguntando si queremos, nos está demandando. Pero ¿qué significa entonces tener la mente de Cristo? Significa, mis hermanos, gobernar nuestros pensamientos. Eso se llama templanza, espíritu de dominio propio. No dejar que sea lo que yo pienso, ni lo que yo siento lo que me domine. Que se siente en el trono que le corresponde a Cristo. Es dejar que Cristo, el Espíritu Santo, guíe mis decisiones, mis actitudes, mis prioridades, mis relaciones, mis creencias. Pero ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? ¿A quién sienta en el trono que le corresponde a Cristo? Al, yo pienso así. Eso es lo que yo creo, yo lo veo diferente. Para mí, eso no es pecado. Entonces, nos enseña un evangelio iluminado, moderno, actualizado, donde el evangelio nuestro que está ahí sentado es el yo. El yo, no Cristo, yo. Yo siento a Cristo cuando me conviene, pero cuando no me conviene lo hago a un lado. Y es ahí, mis hermanos, donde hoy en la mayoría de los creyentes está el anticristo sentado. No Cristo. Es ese espíritu activo que cada vez es más sutil, más moderno, más luminoso y más aceptado. Cada día se recibe con aplauso.
Qué bueno, Alejandro, qué bueno, bien hecho. Le pegaste una gritada al vecino, se lo merecía. Porque te hizo daño, ¿no? Se lo merecía. Eso no es lo que dice Jesús. Paguen al mal con bien, dice el Señor. Donde les maldicen, bendigan. ¿O estoy equivocado yo? ¿Cómo dice la palabra del Señor, don Carlos? La palabra del Señor dice, vean a ver cómo se sacan el clavo con los enemigos. No dice, amen a sus enemigos. Oren por ellos. Entonces la verdadera guerra, mis hermanos y mis hermanas, está en lo que la gente no quiere arrodillar delante de Dios, sino que con una imagen demoníaca establecen una batalla contra Dios mismo, arrodillándose cuando conviene y estando de pie cuando conviene, en red, o sea, retando al Señor. Entonces hagámonos una pregunta, o varias preguntas. ¿Quién dicta la verdad en su corazón? ¿Quién es el que realmente manda en su corazón? ¿Usted o Dios? ¿Quién decide cada una de sus acciones? ¿A dónde entra? ¿A dónde sale? ¿Quién decide realmente en qué mesa se sienta? ¿Usted o Dios? ¿Quién corrige los deseos? Lo que queremos hacer, especialmente esos deseos que claramente sabemos que son contrarios a lo que Dios establece. ¿Quién guía eso? ¿Quién define la moralidad con la que usted vive en el día a día? ¿Quién le dice a usted lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién gobierna sus prioridades? Si el espíritu del anticristo opera en nuestros corazones, nosotros no negamos a Cristo, reemplazamos a Cristo. Porque en ningún momento el espíritu del anticristo dice, Cristo no existe. Eso no es cierto. Lo que hace es coexistir con el yo y poner a Cristo de lado. Lo que el Señor nos está mandando. ¿Y sabe qué hace ese yo? Satura la mente. Y va atacando poquito a poco la fe y la fe va mermando, se va cansando. Empezamos a dudar de lo que nosotros un día creíamos que era una verdad absoluta para nosotros. Empezamos a actuar contrario a lo que Dios nos llama, contrario al mandamiento de Dios. Ya empieza entonces a ganarnos la pereza, desidia. Ah, no, ya no, qué aburrido. Otro día voy, otro día oro, ya no me hace falta orar. Y empieza a ganar ese terreno del yo, saturando la mente y haciendo una iglesia, una vida cómoda en el sistema. Hoy el anticristo no necesita, mis hermanos, levantar templos paganos. No es así como funciona. Ahora tiene una iglesia, ¿sabe cómo? Rica en recursos, pero pobre en discernimiento. No discierne entre lo bueno y lo malo. Una iglesia llena de emocionalistas. Personas que, wow, qué bueno estuvo el culto hoy. Porque cayeron acostados, porque le pusieron la mano en la cabeza, porque le dieron con un saco blanco y cayeron acostados por allá. Pura emoción, pero nada de convicción. Vacíos de doctrina, tolerantes con el pecado y totalmente intolerantes con la corrección, con el llamado al arrepentimiento. Hoy tenemos, mis hermanos y mis hermanas, una iglesia experta en eventos. Todo se le ocurre. El día del pollito, el día del frijolito, el día del abuelito, el día de la pizza, el día de los perros calientes.
pero inexperta en la santidad. Inexperta en lo que realmente Dios quiere que sea experta, en su santa voluntad. Esa, mis hermanos, es la iglesia donde el anticristo no necesita entrar. Ya entró, ya está sentado ahí. Ese es el espíritu que no quiere destruir a la iglesia, la quiere acostumbrar a esa manera de pensar. ¿Cómo acostumbra a la iglesia el espíritu del anticristo? Le dice, escuche el mensaje, escuche al pastor que está predicando, pero no discierna, solo escuche, como quien ve una película, como quien escucha una noticia, escuche. ¿Usted ha visto cuando hay noticias trágicas? Una persona viene y la atropellan en carretera, especialmente a los motociclistas, porque ellos son básicamente los que reciben todo el golpe. Caen en la carretera, quedan ahí desmembrados y pasan la noticia. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué terrible! ¿Cómo pudo suceder eso? Clac, se cambia el canal y empieza una película y ya, eso pasó de lado. Se pierde la sensibilidad al dolor humano, al grado que la gente comparte estas fotografías, estos videos, como si se tratara de compartir un evento en Disney World. La insensibilidad del ser humano de agarrar a otro ser humano que tiene un padre, una madre, un hermano, una esposa, un esposo y pasarlo por las redes como que si fuera un anuncio de lo que sea. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el anticristo hace que escuchemos sin discernir lo que es correcto. Nos cerramos a nosotros mismos. Creemos sin comprobar lo que estamos creyendo. Adoramos, pero sin obedecer. Sí, sí, Señor, yo te adoro, pero yo quiero que hagas esto. Yo no estoy diciéndole que solo me adore. Adóreme en la obediencia. Cualquier cosa, mi hermano y mi hermana, que nos quita a nosotros el estar en el día del Señor, escuchando su palabra y compartiendo como hermanos y hermanas, es un pensamiento del anticristo. Porque no hay nada, absolutamente nada que nos deba de alejar de respetar lo que el Señor nos mandó a hacer. Nada, exceptuando que estemos enfermos o cuidando a un enfermo. O que estemos muertos. Pero de ahí en fuera, cualquier otra cosa, sea persona, sea circunstancia, sea actividad, sea que se van a ir de paseo, lo que sea que les robe el día al Señor, es un pensamiento del anticristo. Es contra Cristo. Porque le puedo asegurar que el Señor se reunió todos los días Shabbat durante todos sus 30 años de vida. O más de 30. ¿Me explico? Pero cuando nosotros pensamos sin profundizar, sin sentir, porque no nos conviene profundizar y no nos conviene sentir, y cuando digo no nos conviene sentir es porque, ay no, es que el hermano René me hizo mala cara cuando llegué. No le vuelvo a hablar, mi hermano René. Y yo profundizo y yo analizo si la vida de él es tan cómoda como la mía. O sea, y la vida de Daniel es tan cómoda como la mía. ¿No será que están pasando por dificultades y no reaccionan siempre igual? O yo podría estar en una dificultad y no reaccionar siempre igual. Que muchas veces no es que no queremos hablar con las personas, sino que tenemos problemas internos que solo Dios conoce, pero yo vengo y especulo y tomo decisiones basado en mi especulación. Porque pienso, pero no discierno. ¿Sabe qué es lo que quiere el pensamiento del anticristo? Que el pueblo no pueda distinguir entre lo emocional y lo espiritual. No, mis hermanos, las emociones son engañosas. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién conocerá el corazón? Dice el Señor. Yo, Jehová.
Porque lo espiritual es lo que sí se interna en nosotros y nos llama la atención y dice, es que lo que usted está viendo es un espejismo. Usted no sabe nada. Ustedes son ignorantes. Con costo ven más allá de la nariz. Yo tengo todo el escenario. Yo puedo ver lo más interno. Ustedes ven solo la apariencia. Y muchas veces Dios está tratando con alguien y nosotros no logramos entender que es Dios el que está haciendo. Y nosotros queremos hacer el trato de Dios sobre las personas. Esa es la generación, mis hermanos, que va a recibir al anticristo, que sí será un hombre. Esa es la generación que lo va a poner al frente. ¿Por qué? No porque sean malvados, sino porque son tibios. El anticristo, mis hermanos, no va a venir a destruir a la iglesia. En ningún momento al anticristo le interesa destruir la iglesia, no le interesa. Lo que el anticristo quiere hacer y está haciendo, porque ya creo que me expliqué lo suficientemente para entender que no es aquel que va a venir, es lo que nosotros estamos haciendo contra Cristo. Porque el anticristo va a venir a gobernar una iglesia que dejó de tener a Cristo como cabeza. Es a las personas que hayamos tomado nuestra decisión, nuestra opinión, nuestra forma de resolver, nuestra forma de pensar y lo hemos entronado. Eso es lo que el enemigo se va a encontrar. Eso es lo que él viene a gobernar. Simplemente darle un poquito más de miel al que ya está comiendo. Ah, le gustó, ya, tome, aunque se haga diabético, tome más azúcar hasta que se muera. Porque, mis hermanos, hoy en lugar de estar buscando el anticristo del futuro, deberíamos detectar al espíritu del anticristo que está en nuestro propio corazón. Por eso es que el título es: el anticristo ya está aquí. El Señor dice que hay una iglesia donde hay cizaña y hay trigo. ¿Cuál es el trigo? El que él considera que hace su voluntad. La cizaña, la que no hace su voluntad. Hay vírgenes sensatas e insensatas. Hay gente dentro de la canasta y fuera de la canasta. ¿Dónde está usted? ¿Dentro o fuera? ¿Sensato o insensato? ¿Trigo o cizaña? Pero no en medio. Porque el Señor dice: el que sea tibio lo vomitaré de mi boca. Así que debemos detectar ahorita mismo quién está entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros, yo no estoy hablando que se ponga a ver al que está a la par. Entre nosotros. Y solo hay una manera, mis hermanos y mis hermanas, de vencer este espíritu del anticristo. Yo no me puedo ir de aquí sin decirle la solución. Yo no sé si usted hoy ha escuchado y ha asimilado, ha discernido o simplemente se está entreteniendo con la enseñanza. Porque puede salir entretenido sin un cambio radical en su vida. ¿Cómo se vence el anticristo? No se vence primero con fuerza humana, no es como yo pienso, como yo creo, no es como yo opino, no, jamás. No se vence con gritos. No es que una persona venga y le pongamos la mano y pegue 4 gritos y ahora sí se movió el Espíritu Santo en este lugar. No, no, mis hermanos, podemos gritar y gritar y gritar y seguir siendo las mismas personas hostiles a lo que es la voluntad de Dios. Tampoco con ritos. Podemos caminar de rodillas desde aquí hasta Cartago. Podemos bañarnos en todos los lugares según nosotros bautizándonos y eso no vence al anticristo. No se vence con miedo tampoco. No es yo diciéndoles es que va a salir unas langostas y se van a comer a toda la gente. Así no se vence el espíritu del anticristo. ¿Sabe cómo se vence? Se vence con solo lo único que el anticristo no puede imitar. Solo hay una cosa que no puede imitar.
¿Y sabe qué es lo que el anticristo no puede evitar? Perdón, imitar. No puede imitar la sumisión a la presencia del verdadero Cristo. La sumisión. Ser sumisos a Cristo. Decir, sí, Señor, te estoy escuchando y que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabe cómo lo dijo Juan? De una forma tan clara, que no necesitó tanto argumento, no necesitó tanta teología, no necesitó tantos libros, solo dijo permaneced en él. Sencillo, ¿no? Y poderoso, porque significa obedecer, depender, sujetarse, caminar con Jesucristo todos los días y cada segundo. Eso es permanecer en él. Permanecer destruye por completo el espíritu del anticristo, porque, mis hermanos, el anticristo nos hace independientes. ¿Es lo que usted piensa? Ya no le importa a nadie más. Usted es usted. Pero Cristo nos hace 100% dependientes de tener una comunión con él. 100%. ¿Y qué es tener una comunión con él? Porque tener una comunión con Él, mis hermanos y mis hermanas, es compartir mi vida entera, mis pensamientos con Él. No son actividades. No es que vengamos y digamos, bueno, ahora de ahora en adelante vamos a reunirnos en la iglesia y vamos a hacer la noche de pijamas 2 veces al mes. Vamos a hacer un karaoke 2 veces al mes. Eso no es tener comunión con Cristo. Eso es reunirnos nosotros. Pero la comunión con Cristo, mis hermanos, no significa tener una religión, porque las religiones no salvan. La comunión con Cristo es tener una relación real con Jesucristo. Una relación real. Eso es constancia. Como la vid y los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer, dice. Es como el corazón y la sangre. Sáquele la sangre al corazón. Se muere. Es como el fuego y el oxígeno. Nosotros, mis hermanos, separados de Cristo, nos morimos. Pero si permanecemos en Él, a como Él piensa y a como Él dice que actuemos, nosotros vivimos. ¿Por qué hay tanta división en las iglesias? ¿Por qué la gente se separa? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta desenemistad? ¿Por qué de un momento a otro nosotros ¿cómo se llama esto? Encauzamos, eclipsamos, nos encasillamos, gracias. Nos encasillamos. ¿Por qué nos metemos dentro de esa burbuja? Porque no estamos en comunión con Cristo. No estamos en comunión con Cristo. O usted vio a Dios encapsulado, metido entre una burbuja. No escatimó ser como Dios. No escatimó tener la posición, sino que se hizo hombre para morir en una muerte en cruz, que no es poca cosa. Para morir entre los hombres y en la mano de su creación, mis hermanos y mis hermanas, que no es poca cosa. Y nosotros por cualquier cosita, no, ya no queremos nosotros. Por eso hay tanta división, por eso hay tanto divorcio, por eso abandonan a los hijos, por eso los hijos abandonan a los padres, porque no hay una unión perfecta con Cristo. Porque cuando hay comunión con Cristo, mis hermanos y mis hermanas, no hacemos de su día un evento, sino que hacemos de su día la esencia de la vida para poder parecernos a Él. Es un estilo de vida. Donde Cristo reina, mi hermano y mi hermana, el anticristo no encuentra lugar. Donde Cristo reina, el chisme no encuentra lugar. Donde Cristo reina, el desamor no encuentra lugar. Donde Cristo reina, la mentira no encuentra lugar. Donde Cristo reina, hay compasión, misericordia, amor, abrazo, restauración de relaciones. Eso es Cristo y lo otro es anticristo. Voy a cerrar de una forma muy simple, mis hermanos, este mensaje. No sé cuánto tiempo ha tomado, ni me he preocupado por el tiempo.
Pero voy a decirlo de una forma tan simple que nadie va a poder decir que no entendió. No entendió el centro de lo que el Señor nos vino a hablar en esta noche. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro estaba dentro del lugar donde fue arrestado Jesús. Y una mujer le dijo, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Pedro no estaba predicando, Pedro no estaba orando, Pedro no estaba haciendo milagros, solamente estaba hablando. Solamente eso estaba haciendo, no estaba haciendo otra cosa. No estaba dando folletos, pero la forma de hablar lo delató como seguidor de Cristo. ¿Cómo habla usted? Usted se identifica si es de Cristo o no es de Cristo. Así que voy a hacer una pregunta. ¿Hablo yo como Cristo? ¿Realmente mis palabras las repetiría nuestro Señor? ¿El lenguaje que uso aconsejo como Cristo? ¿Doy el consejo que el Señor da o doy mi consejo? Porque si yo estoy dando mi consejo, no estoy dando el de Él. Y si no estoy dando el de Él, estoy contra Él. ¿Resuelvo yo como Cristo? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios cuando lo rechazaban a Jesucristo? Reconvenía en los lugares. Reconvenir es volvía de él. Volvía al lugar donde una vez le habían dicho aquí no. Reconvenía. ¿O no es eso lo que él hace todos los días cuando dice que yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él toma la iniciativa. Él no espera que nosotros tomemos la iniciativa. Él toma la iniciativa. Si cuando trae la ofrenda, te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Cómo que si mi hermano tiene algo contra mí? Él fue el que me hizo. Sí, a mí no me importa, dice el Señor. Estoy utilizando mis palabras en este momento. Lo que le estoy diciendo es lo que tiene que hacer, no le estoy pidiendo opinión. Tome el teléfono, llame, reconcíliese, toque la puerta, reconcíliese. Demuestre usted el que vive en usted, el que está en su corazón, el que está entronado ahí. ¿Quién está ahí? ¿Su ego o yo? ¿Busco lo que Cristo buscaría o solo busco lo que yo quiero buscar? Por eso, mis hermanos y mis hermanas, si aún lo que acabo de explicar le parece complicado o un poquito difícil de entender, ante la pregunta si pienso como Cristo, les voy a dejar una tarea. Si pienso como Él, si hablo como Él, si camino como Él, si vivo como Él, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde quiere llegar usted? Hace mucho tiempo, y con esto cierro, estuve en un funeral. He estado en muchos funerales. En algunos me ha tocado llevar palabra y en otros solo he estado de asistente. Pero he estado en muchos funerales. Pero este en particular me dejó en mi mente una imagen, una escena grabada. De hecho, fue aquí en Alajuela, en el cementerio que está aquí nomás. Dos muchachas habían perdido a su madre. Una estaba sentada en la silla a la par de su padre. Estaban escuchando al sacerdote, era un sacerdote el que estaba oficiando
la ceremonia, ¿se puede decir ceremonia? Ceremonia, así se dice, no se dice así. Las honras, gracias. Las honras fúnebres. Era un sacerdote el que estaba dando las honras fúnebres. Y ella estaba a la par de su padre. La otra estaba encima del ataúd y gritaba, y gritaba, y gritaba. Se agarraba el pelo, se lo arrancaba. Se arrancaba el pelo, se agarraba la ropa, se metía las uñas. Ella misma, fue algo horrible. Era como que si se le hubiera metido el demonio. Mamá, 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 y golpeaba, y la otra tranquila. Y a mí me sorprendió. Y como yo estaba ahí por acompañar al padre de las dos, a ellas yo no las conocía, y no que yo estaba ahí, yo trabajaba en el mismo lugar que él trabajaba. Yo le pregunté a él, ¿qué pasó? Es que esta chiquita dice, en todo momento dice que su mamá necesitaba algo, ahí estaba. Si su mamá decía, tengo sed, ella se iba a buscar lo que fuera para honrar a su mamá. Si su mamá la regañaba, ella se enojaba, pero no le contestaba. Incluso su mamá la llamó la atención fuerte porque hizo cosas malas, incorrectas, pero aún así ella en todo momento puso primero a Dios y a su madre. Y la otra no. La otra lo único que hacía era hablar soeces contra su madre. La retaba. Le importaba poco lo que ella pensara. Sufría cada noche, mientras que la una llegaba, mamá, llego a las 9, a las 10, voy saliendo de la universidad, la otra le valía y llegaba al día siguiente o a los 2 días, mientras su mamá estaba con el corazón hecho un puño. Porque a mí no solo me sorprendió lo que ella hacía, sino que ellos dos se quedaron sentados ahí. No tomaban la iniciativa para ir, venga, mamita, cálmese, no. Porque la estaban dejando encontrarse con una realidad que no vio antes. Una realidad que usted y yo podemos tener en cualquier momento. Una realidad que nosotros damos por sentado. Que nuestros hijos van a llegar a la casa. Que nosotros vamos a llegar a la casa. Que vamos a ver a los hermanos de la iglesia la otra semana. Pero tal vez no. Tal vez la otra semana, en lugar de estar acá, estemos haciendo las honras fúnebres de alguno de nosotros. ¿Y para qué lágrimas? ¿Y para qué gritos ahí? No, hermanos. Ayer escribí algo en Facebook. Yo prefiero tomarme un cafecito en un atardecer con ustedes, compartir. Yo prefiero pasar un rato aquí, entender lo que es el significado de estar en este lugar, a la sombra del pensamiento del Señor, que no después estarlos llorando y no poder hacer nada. Porque el tiempo se va. Y en cualquier momento, en cualquier instante, aquel que nos guía de nuevo a volver el espíritu al Padre, nos toca la puerta. En cualquier momento. Puede ser que usted salga para el supermercado y no vuelva. Puede ser que yo salga para el supermercado y no vuelva. Por eso el Señor dice claramente, cuando haya algo que arreglar, arréglenlo ahora. No vaya a ser que después el alguacil nos haya metido en una prisión y no podamos salir de ahí. Lo que estoy parafraseando es lo que Dios dice, cuando se resuelven las cosas, se resuelven ya, ahora, no mañana. Porque para mañana, ¿quién garantiza que vamos a estar aquí? Nadie. Entonces, cualquier cosa que nos enseñe a nosotros compasión,
misericordia, amor, restauración, reconciliación, es de Cristo. Cualquier cosa que nos lleve a división, enojo, distanciamiento, disensiones, no es de Cristo, es del anticristo, porque el anticristo ya está aquí. ¿Quién, sin levantar la mano, puede decir, pastor, yo me identifico con la mente de Cristo? ¿O quién, sin levantar la mano, puede decir, no, pastor, yo me identifico con la mente del anticristo? Voy a orar y vamos a cerrar con un canto. Ahí donde están, inclinemos el rostro y una vez que suene el canto, así como están, reflexionemos. Padre, yo te doy las gracias por esta noche, Señor. Te doy las gracias por lo que nos enseñas cada día, Señor. Cada lunes, cada viernes, cada sábado, Señor. A través de tu palabra, Señor, a través del hermano René, cada domingo a través del hermano Alejandro, Señor. Cada oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, tu mensaje, no el mensaje de las personas, Señor, no el mensaje del ser humano, el mensaje tuyo, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias porque esta noche podemos entender un poquito más, Señor, de lo que esperas que seamos y hagamos. Ayúdanos a no ser esos oidores olvidadizos. Ayúdanos a poner en práctica, a enderezar el camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que mientras tengamos energía, salud, oportunidad, Señor, demos incluso lo que no recibimos. Amor, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. A estar unidos a ti, a fusionarnos contigo, con tu mente, con tu pensamiento. Que seas nuestro oxígeno, Señor. Que sea nuestra sangre corriendo por nuestro corazón. Que seas cada, Señor, cada fibra que palpita en nuestro corazón. Que nuestras palabras reflejen que somos tuyos, Señor, y no lo contrario. Que nuestro consejo refleje que aconsejamos en tu nombre y no en nuestra opinión. Ayúdanos, Señor, a levantar bandera en medio de tanta destrucción, tanto caos, Señor. Y ayúdanos, Padre bueno y santo, a que el día que estemos delante de ti, poder recibir esas hermosas palabras que dijiste: venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a no vernos, Señor, con una puerta cerrada frente a nuestra propia cara y que nos termines diciendo: no los conozco. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y bendigo esta noche. Amén.